el panorama en la torre ejecutiva deja mucho para decir, para hablar y para reflexionar. Pero en definitiva, ¿cómo defines el tema del pasaporte de Marcet en vínculo con el Estado uruguayo? El escándalo bochornoso de una narcogestión exitosa en su comienzo evidencia que en Torre Ejecutiva está enquistada una organización criminal. Pero las investigaciones periodísticas, las contradicciones entre los funcionarios que se encuentran acorralados con peligro de imputaciones penales, ha determinado que el presidente de la República tenga declaraciones que desde el punto de vista penal son relevantes en cuanto a una imputación directa al presidente de la República por conductas que son tipificadas como delito. Yo quiero partir por desmentir un concepto que se ha repetido hasta el cansancio siguiendo la metodología goebbeliana. Me refiero al ministro de propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Y no vamos a permitir que esa repetición transforme en verdad una mendacidad. El pasaporte fue entregado ilegalmente. La entrega del pasaporte y la gestión del pasaporte violó el decreto 129/2014 y violó las disposiciones del Código Civil respecto de la representatividad de una persona, de un mandatario, con respecto a su mandante. La gestión realizada por los abogados de Marcet, que son abogados en el ámbito de la investigación administrativa y la investigación judicial eventualmente, no los habilita más que para su trabajo profesional en el ámbito específico en el que fueron designados. Toda otra actividad ajena a ese ámbito específico requiere un documento que tiene solemnidades, que es la escritura de mandato, que si se realiza en el extranjero requiere la traducción y legalización correspondiente. Nada de eso aconteció y los abogados gestionantes, los gestores, actuaron sin la debida representatividad legalmente acreditada. Bien, frente al cúmulo de elementos probatorios que emergieron en virtud de la actitud de la vicecanciller, que atisbó oportuna y tempestivamente que estaba frente a un conjunto de delincuentes que pretendían explícitamente sacrificarla como chivo expiatorio, tomó recaudos, porque es abogada, o tal vez porque estuvo bien asesorada, tomó recaudos y grabó conversaciones de el canciller de la República, del viceministro del Interior, cuyo contenido revelan claramente, primero, la inmoralidad de estos sujetos y segundo, una trama criminal. Destruir prueba, destruir rastros probatorios del delito que subyace en todo esto. Y el delito que subyace, por supuesto, es un cohecho, es una coima millonaria. Entonces, obtuvo
recolectó ese material probatorio y lo manejó cuando fue citada a declarar a la Fiscalía, al servicio descentralizado, inconstitucional, cuyo jefe es el presidente de la República. Y ahí queda claro que, primero, la confesión del canciller de que todo esto es un desastre, que hay que arreglarlo. La palabra desastre en realidad está encubriendo una tergiversación semántica, terminológica. En realidad lo que se busca encubrir no es un desastre, es una trama criminal. En segundo lugar, ese material probatorio que expone a tantos funcionarios, inclusive a la posibilidad de una imputación penal, comienza a generar una reacción autodefensiva de esos funcionarios y comienza a quebrarse la coherencia, la apariencia monolítica para llevar adelante el embuste, la mentira y el engaño, y comienzan a aparecer los desertores. El primero de ellos, el viceministro del Interior, el cual blanquea los audios también. En segundo lugar, el canciller, que lo llama abiertamente de tarado. Tarado, en buena medida, por no ocultar elementos probatorios. Luego aparecen declaraciones del ministro del Interior, amigo de la calle Pou, pariente de la calle Pou, toda una vida juntos en política, diciendo la reunión a la torre ejecutiva la pidió el presidente de la República. En función de este resquebrajamiento de la asociación, sobreviene la conferencia de prensa del presidente de la República, que tiene que hacerse cargo de este resquebrajamiento y de estas declaraciones que pretenden ser exculpatorias de quienes participaron de la asociación. Que desde ya le digo, es una asociación para delinquir, que quede claro, por lo que diré más adelante. Entonces, el presidente de la República, en la conferencia de prensa, asume que el señor Roberto Lafleur, que fue quien llamó a Carolina H. y a Maciel del Ministerio del Interior para la reunión, cuyo objetivo era la destrucción de documento público. Muy claro queda eso. Y acá hago un paréntesis, e ilustro a la gente que nos está generosamente brindando tiempo para escucharnos, que hay dos delitos consumados y ya confesados. El delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 150 del Código Penal, porque se llama a una reunión, a una asociación, para conspirar una conducta prevista como delito. ¿Cuál es la conducta prevista como delito? La destrucción de documentos, artículo 244 del Código Penal. Y ya hay elementos de prueba y que incriminan al presidente de la República directamente y por confesión, es decir, por una prueba contundente y por una prueba que está contextualizada por otros testimonios que van en la misma dirección. Esto constituye una plena prueba de cargo en lo que tiene que ver a la evaluación del valor probatorio de estos elementos que estamos contemplando. Esto que se da en el plano jurídico tendría que movilizar un instituto de preservación de la probidad de la función gubernativa, un instituto que busca preservar la institución Presidencia de la República
y que es el instituto previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República, que es precisamente el juicio político, para habilitar a que, según la Constitución, que fue violada por el gobierno de Tabaré Vázquez con el apoyo de todos los partidos, un juez investigue, que es lo que establece el artículo 15 y 16 de la Constitución. Eso fue violado y ahora el que investiga es un fiscal. Y un fiscal que además forma parte de un servicio descentralizado que dirige el presidente de la República, y ahí se plasma plásticamente el mamarracho, el disparate, el golpe de Estado técnico, el atentado a la Constitución que se pergeñó durante el gobierno del doctor Vázquez. Gustavo, tu visión de penalista creo que entendemos es muy oportuna para aclarar muchos puntos a la población. La pregunta que hago quizás sea subjetiva para una respuesta, quizás un poco de hipótesis. ¿Qué debería haber dicho el presidente en esa conferencia de prensa para, de alguna forma, entender que el tema era serio y grave? Creo que el presidente la minimizó totalmente, se exculpó totalmente. Pero ¿qué debería él haber dicho a sus votantes, al sistema político, a la ciudadanía con todo este gran problema? Bueno, es muy difícil ponernos en la posición a la que nos llevas tú, porque evidentemente un presidente que hizo todo lo que hizo y lo que aparentemente todavía resta por probar, es imposible pedirle una conducta decente, republicana, democrática, proba. Tendría que renunciar, tendría que irse, tendría que renunciar y someterse a la justicia. Pero obviamente no lo va a hacer. Si nos está mintiendo, si nos está diciendo que el pasaporte fue entregado legalmente, cuando sabemos perfectamente bien que el pasaporte, lo acabo de explicar, no fue entregado legalmente, no fue gestionado legalmente. Cuando dice que los funcionarios renunciaron, pero no por haber obrado mal. ¿Pero qué le voy a pedir a un presidente que, tras la debacle de la Cancillería y la debacle del Ministerio del Interior, tiene el tupé de salir fresco como una lechuga, con una cara de piedra, a decir, acá no hubo problemas en la gestión? No, no, acá lo que hubo fue una gestión criminal, señor presidente. Y usted es el principal sospechoso. Renuncie y sométase a la fiscalía. Y sométase a una fiscalía que no lo tenga como jefe. Un pasaporte que desde Bolivia se denuncia públicamente que hubo una entrega de 10 millones de dólares de Marcet para que esa obtención de ese documento se concrete, se materializa. ¿Qué lectura haces de esa denuncia que viene desde Bolivia? Si es valedera, es viable, o cómo la entiendes tú? En el contexto de elementos probatorios, de lo que son los antecedentes de la metodología del narcotráfico, a mí no me cabe la menor duda que ese pasaporte fue ilegalmente estimulado con dólares del narcotráfico. Las versiones, ¿las consideras valederas? Viene de un medio de prensa boliviano, de la inteligencia boliviana y de incluso un senador o senadora de Bolivia. Una senadora, inteligencia de Bolivia, de Paraguay, pero la más importante es la de Brasil. La más importante es la de Brasil. Y la investigación de un periodista que ha sido amenazado, que tuvo inclusive atentados, de El Sol de Pando, que es Wilson Mérida, que ha hecho un seguimiento y que es el que explica cómo la hidrovía con los narcoguay, Paraguay y Uruguay, fue una salida nueva, decisiva,
para que el sobrestock de cocaína boliviana llegara a los mercados europeos, vía Puerto de Montevideo, Puerto de Nueva Palmira, Puerto Carmelo, es decir, los puertos uruguayos. Hoy la ruta de la cocaína boliviana tiene como puerto de salidas a los puertos uruguayos, que no tienen el debido control, todo lo contrario. Gustavo, ¿qué interpretación haces de la respuesta política que hubo en nuestro país una vez terminada la conferencia de prensa? Bien, el Frente Amplio y los Multicolores son dos organizaciones criminales que buscan la apariencia de partido político. Estando en el gobierno, unos y otros se han dedicado a robar, a depredar y a fomentar el modelo narcoforestal que tanto he denunciado desde hace muchísimos años. Por lo tanto, hay una complicidad, hay una simbiosis funcional de estas dos organizaciones criminales y por eso el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, rápidamente, seguido por Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, seguido por Maía, senador del Frente Amplio, salen inmediatamente a asegurar la narcoinstitucionalidad del Uruguay, que no va a haber juicio político. Un bochorno. Decirle claramente al mundo que el pueblo uruguayo es rehén, que está atenazado por dos organizaciones criminales narcofinanciadas, el Frente Amplio y los Multicolores. ¿La posición ciudadana tiene recursos en algún momento de poder revertir esta situación desde la base ciudadana, exigiendo un juicio político si es constitucional? No lo sé, por eso la pregunta a un penalista. ¿Es viable eso? No, el juicio político es un instrumento que lo maneja solamente el poder legislativo. No la maneja la ciudadanía por institutos de democracia directa. Es un instituto netamente parlamentario. El contexto es el que a mí me preocupa. Dentro de América Latina, la postura de narcotráfico, esto es un caso de típica narcopolítica, creo. Hablamos de Paraguay, pero creo que Uruguay está entrando en ese terreno. ¿Qué futuro ves? No veo un futuro satisfactorio, No, coherente y no. es totalmente en contrario. Bueno, por cierto que el problema del narcotráfico no es un problema solamente de los países latinoamericanos. El narcotráfico hoy en el sistema cleptocorporatocrático internacional es algo así como la sangre para el cuerpo humano. El organigrama de Cocaína Sociedad Anónima, esta gran corporación criminal planetaria, tiene en su cúspide al sistema financiero internacional. Para el sistema financiero internacional, el dinero del narcotráfico es fundamental. Los principales narcolavadores en el mundo son los banqueros. Y cuanto más grande es el banco, más grande es el caudal de dinero que lava, procedente de actividades criminales, fundamentalmente el narcotráfico. Como el sistema financiero pone y saca presidente, como el sistema financiero financia al poder político, a las narcocoaliciones, este problema, evidentemente, con esta estructura de poder, con este sistema cleptocorporatocrático, no tiene solución y como lo demuestra el pasaje del tiempo y el estudio de la situación, se ha ido profundizando. Y Cocaína Sociedad Anónima cada vez es más impune, cada vez es más homogénea, coherente, monolítica en la cúspide y cada vez en la base es más violenta y conflictiva. Porque el sistema de mercado del narcotráfico tiene un componente que es el componente de la violencia. En lugar de haber una bolsa de valores donde cotizar,
donde resolver el tema del mercado. En el narcotráfico, el narcomenudeo se resuelve por la vía de las armas. Plata o plomo era la consigna de Escobar. Si no te puedo comprar, te mato. Entonces, todos estos países hemos visto a nivel planetario, no solamente el Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, no, a nivel planetario, la violencia del narcotráfico. La violencia del narcotráfico. Y se irá profundizando. Y te digo más, George, el clima belicista. Nosotros, en un mundo en el que un Estado terrorista mata 5.000 niños, como es el caso de Israel en el campo de concentración de Gaza, va afectando la psique y la emocionalidad de los seres humanos y nos va anestesiando. Nosotros miramos el informativo y todos los días hay un joven asesinado en la lucha del mercado de la droga, del mercado del menudeo, de la boquita de pasta base. Entonces, cuando comienza a repetirse, y sobre todo los medios de comunicación lo enmarcan en una lucha del narcotráfico, desvalorizando la vida humana, como diciendo, bueno, estos son narcos, no se preocupen, se están matando entre ellos. El problema es que el narcotráfico va ganando cada vez más adeptos, tanto por el consumo como por los operadores, los gestores. ¿Por qué? Bueno, porque es el que mueve el dinero. El componente del narcotráfico en el Producto Bruto Uruguayo no se ha ponderado porque de ponderarse estaría explicando por qué la lucha contra el narcotráfico es una gran mentira, es una mise en scène. Pero es un porcentaje altísimo. Hubo gobernantes en el Uruguay, el caso del inefable Canepa, siendo prosecretario de la presidencia de Mujica, que dijo que no se podían perseguir las bocas de pasta base porque afectaba el índice nacional de empleo. Tomando entonces, fíjense el disparate de este individuo, tomando al comercio del narcotráfico, a quien atiende la boca de pasta base, como un empleado, como un trabajador legal. No quiero pensar en auditar los bancos, lo que significa el narcolavado del sistema financiero primario. ¿Qué pasaría con muchos bancos? ¿Qué pasaría con muchos fondos de pensión? ¿Qué pasaría con muchas corporaciones? ¿Qué pasaría con BlackRock, con The Vanguard, si efectivamente se pudiera perseguir el narco lavado banquero? Gustavo, qué manera de subestimar a los abogados penalistas que desde una presidencia se dice públicamente que el pasaporte es lícito y fue entregado, había que entregarlo sí o sí. Ellos saben perfectamente, el presidente y sus asesores abogados, creo que saben perfectamente que lo que tú dices es correcto. Lo saben y el presidente de la República, ante este discurso único en el ámbito político uruguayo y en el ámbito jurídico uruguayo, tan punzante, tan revelador, tan inquisitivo, emitió una intimidación pública, diciendo que es muy grave que haya gente que hable de narcoestado, cosa que lo hacemos nosotros, que hable de asociación para delinquir en la torre ejecutiva, cosa que hacemos nosotros, y que diga que el presidente es un mentiroso, cosa que hacemos nosotros, lo cual nos permite inferir que podría haber estado en la psique del presidente la figura del doctor Gustavo Salle cuando lanza esa intimidación. Porque lo peligroso no es lo que dice Salle, sino lo que hace el presidente de la República. Gustavo, gracias por estas explicaciones que son vitales
en un tema tan complejo que involucra a todos y cada uno de los ciudadanos, aparte de los operadores de la justicia, que como tú dices, de la fiscalía, en definitiva, tienen un solo jefe que se llama el presidente de la República. Gracias. No sé si quieres agregar algo más como epílogo. No, no, solamente un profundo agradecimiento por la entrevista, por el generoso espacio y bueno, a seguir luchando, combatiendo por revertir este estado de situación que tiene una consecuencia verdaderamente perversa, que es condenar a nuestros niños, condenar a las futuras generaciones.